teníamos pendiente revisar las preguntas de genética, ¿verdad que sí? Tú ves, eso ahí, para mí, ya, yo no sé. ¿Tú no lo hiciste? No, no, yo no he hecho, no, no. Ok, entonces Luis no estaba en esa clase, entonces, No, ¿qué yo no dice estaba ahí. Javier? ¿Qué tú dices? Yo la hice. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo la hice. Eh, Entonces, ya, deja buscar. vamos a verla, entonces, vamos a ver. O sea, si tú quieres, comparte donde, o yo la leo, no sé Sí, cómo sí, sea. espérate. Déjame buscar. Yo tengo el asunto por aquí. Ahora, yo apunté las respuestas, pero yo ni me recuerdo cómo fue que yo lo hice. O sea, si yo tengo la respuesta, se supone que yo sé el proceso, pero tú entiendes lo que yo digo, ¿verdad? Sí, yo te entiendo. Sí, déjame abrir esa diapositiva, espérate. Ok, ok. Entonces, Dame un momento, deja buscar. Pongo de nuevo. estamos aquí. Ok, estoy por aquí. Ujú, dímelo. Entonces la primera es fácil, ¿verdad? Sí, la primera yo puse que era Tú la... pica, sí, carrier frequency, carriers of the disease, eso es pretty straightforward, ¿verdad? Esa es carriers of the disease. Entonces, tenemos la segunda, que es un X-linked recessive, o sea, y afecta uno entre 1500 boys. Entonces, ¿qué te están dando? ¿Qué datos te están dando en la segunda? Déjame asentar esto aquí. ¿Cuál es cuál es Ok, en la la, segunda me ujú, están dando el Q, es el Q que me están dando, en verdad, porque 100 boys eh, es la mitad, no es exacto, X square. exactamente. Entonces Porque, la prevalencia de la enfermedad es Q, porque solamente se necesita un solo alelo, ¿verdad? Para expresar la enfermedad. ¿Verdad que sí? Entonces, excelente. So Q is equal to 1/3500. Entonces, Q2 era qué? Porque te están preguntando, lo que te están preguntando es lo siguiente, no hay que buscar Q2, que diga. Te están preguntando el carrier frequency que diga. What is the carrier frequency? O sea, te están preguntando tu PQ. Pues ahí, en ese caso, ya ustedes tienen Q, ustedes asumen P como igual a 1, porque una enfermedad infrecuente. Entonces decimos 2 por Q, que es 3500, ¿verdad? Entonces sería 2 entre, o sea, si lo multiplicamos, 2 por
1 entre 3.500 sería 2 entre 3.500. Y si lo simplificamos sería 1 entre la mitad, 1.750. Y esa es la respuesta. ¿Te dio así? Sí, me dio así. Exacto. Entonces, esa es la respuesta. Esa también era fácil. El problema era identificar que te estaban hablando que el disease prevalence era Q, porque solamente se necesita un solo alelo para expresar la enfermedad. Entonces, bien. Entonces, dime la tercera. ¿Qué te dio? La tercera yo puse que era la C. Ok. Me dio, me dio C. Te da la C. Entonces, ¿qué es lo que te están preguntando? Te están preguntando qué es 2PQ. O sea, de ahí te están preguntando 2PQ, ¿verdad? Carrier. Y te están dando, ¿qué te están dando? Homozygous for the normal dominant hemoglobin. O sea, te están dando P square, ¿verdad que sí? Te están dando P square porque te están dando homozygous for the normal dominant hemoglobin allele. Es 60% de la población, que es lo mismo que 0.60. Entonces ya lo hicimos, ¿verdad? P square. Esto se le saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 0.60, 0.77. Eso es pi. Pi is equal to 0.77. ¿Verdad que sí? Entonces, 0.77. Vamos a llevarlo así, no lo vamos a redondear más, porque ya hay un 4 ahí. Entonces, decimos, entonces, P es igual a 0.77. Entonces, ¿cuánto sería Q? ¿Cuánto sería Q? ¿Mm? La resta de eso. La resta, 1 exacto. menos 27. Exacto, o sea, sería 0.23. ¿Verdad que sí? Sería 0.23, la resta. Entonces ya ustedes tienen P y tienen Q. Porque eso es lo que falta para 1. P más Q es igual a 1, la frecuencia de los alelos. El alelo sano y el alelo enfermo es igual al total de los alelos. Pues si P es 0.77, era cuestión de despejar a Q. Lo que yo iba a hacer es que iba a pasar esto restando para el otro lado, para que Q se me quede aquí solo. Y me dé lo mismo, a 0.23. Entonces, bien, pues es ya, ahí tenemos la respuesta. Vamos a calcularlo. ¿Por qué yo cerré la calculadora? Entonces sería 2 por 0.23 por 0.77 me da 0.35, que es 35. ¿Esa era tu respuesta? Sí, la C. Excelente. Entonces, ese. Hasta ahora, fácil, ¿verdad? Son más fáciles que lo que aparecen, que lo que te salen en la banco de preguntas. Esto, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Porque aparecen más fáciles a veces los banco preguntas. Bueno, entonces Están tenemos. normales. ¿Cómo? El Ta- 4 me dio D. Ujú. Te dio D. El Ok, 4 me dio D. ok, te dio D. Entonces, ¿qué te están dando en el 4? ¿Qué te están dando y qué te están pidiendo? ¿Qué te están dando?
Ya, porque es que tengo que acercar muchísimo, porque no veo bien la letra. Ah, Aquí yo, está por bien. eso de una vez te digo la respuesta que tengo. ¿Qué te están dando ahí? ¿Qué es eso? Me están dando la frecuencia de Huntington disease. Ah, me están dando el Huntington, eso es autosomal dominant, ¿verdad? Me están dando que la frecuencia es 0. Eso es el gen solamente, me están dando 0. El P square sería. Piénsalo. Bien. Ok, el frequency del alelo vendría siendo solamente la P, Eh, pelado. sería la Q. Porque aquí, independientemente, se expresa con Q el alelo afectado. Bien. Oh, Aquí, yo lo aquí hacía como que si era siempre. dominante, No, era no. P. En este caso, siempre se expresa Q como el alelo afectado. Bien. Entonces te están dando Q. ¿Verdad que sí? Porque te están hablando de la frecuencia del gen. Nunca te hablaron de frecuencia de carrier, nunca te hablaron de afectado, no te hablaron de normales o homocigotos normales. Te están hablando de la frecuencia del gen. Entonces Q es 0.08. Eso fue el dato que te dieron. Entonces, ¿qué te están preguntando? Te están preguntando, what is the frequency of those who are homozygous for the gene? Homozygous for the gene. ¿Qué frecuencia es de los pacientes que son homocigotos para ese gen? ¿Qué sería eso? Ponelo square, multiplicar. Sería Q square, lo que te están preguntando. Entonces, sí, te están preguntando Q square, sería multiplicar 0.08, ¿verdad? Ponerlo square, multiplicar 0.08 por 0.08, que eso es potencial. Entonces, ya, me da ahí la respuesta, bien. Fue la D, dime que fue la D, que no Claro, veo mi derecho. brother. Claro, fue la de. Ven acá, ¿por qué es que yo estoy cerrando la calculadora? Yo estoy como que. Yo tengo un tic. Sí, mira. 0.08 por 0.08. Y. Míralo ahí. Porque ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú lo estás elevando al cuadrado los dos. Para que esto se convierta en Q square en el homozygous gene. Entonces, cuando tú haces eso, te va a dar esa respuesta. Entonces, vamos a ver el 5. El 5 tenemos. ¿Qué tenemos aquí en el 5? Tenemos. Digo de una vez la que me dio. Vamos a analizarlo. Aquí te Ok. están diciendo, in a chronoplastic dwarfism autosomal dominant disease, the gene is lethal in homozygous if the frequency of the normal allele is 0.99. Entonces, ¿qué fue lo que te dieron? ¿Qué dato es ese? Frequency of the normal allele. ¿Qué es eso? P, Free, frequency of the normal allele. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué dato es? ¿Qué letra? ese es el alelo normal. Ajá. ¿Qué sería P, eso? P. P normal. P, excelente, P. Entonces P es 0.99. Entonces, ¿qué te están preguntando? Heterozygous frequency. ¿Qué es heterozygous? ¿Cuál es la frecuencia de heterocigoto? 2 por PQ. 2PQ. Bien, 2 2PQ. por. Ajá. Entonces ya, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Si P es 0.99, ¿qué es Q? 0.01. 0.01. Entonces ya 2 por 0.99 por 0.01. Esa es la respuesta. 2 por 0.99 por 0.01.
0.198. ¿A qué sería eso? ¿Cuál ustedes pondrían de esos dos? Yo puse la A. Ok, ¿por qué te dio la A? Mira la respuesta. Era como lo único que tenía un 98. No, mi brother, pero mira la Yo estaba respuesta. dudando en eso, pero yo vi un Mira. 98 y dije, pa, y le di. No, pero así no. Aquí tú tienes que la respuesta te da 0.0198. Entonces, dentro de la respuesta tú tienes 0.01 y 0.02. Ese número, ¿a cuál de esos dos se acerca más? ¿A 0.01 o 0.02? 0.02. Claro, si yo lo redondeo eso, es 2 que me va a dar, es 0.02. Si eso yo lo redondeo, eso ahí. Eso está, Manín, es un maldito gancho. es más cerca de 0.02 que está. Entonces, esa es la respuesta. Sí, sí, yo vine y me dejé engañar por el No, 98. porque el Le di para arriba, es verdad. 98 no puede ser Sí, 98, porque 98 0.98 sería sí, el 98%. chipeamos feísimo ahí. Ujú. Entonces, déjame ver. Ok, esta, Ahora va a la 9. sí, la 9. Entonces, vamos, primero que lo que me están dando aquí. Autosomic recessive relatively common in the population. ¿Qué me están dando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aníbal, ¿qué sería eso? ¿Qué letra? Population disease can be true. Eh, Q-square. Excelente, Q square. Porque es la frecuencia. Te están dando el disease prevalence. Te están dando la prevalencia de la enfermedad. Que solamente en una enfermedad autosómica recesiva puede ser un Q square. 1 en 500. Entonces, bien, 1 en 500. Eso va a ser igual a 1 en 500. Entonces, espérate. Voy a pegar esto aquí. 270 plus, manito. Ok. Entonces, esto es Q es igual a 1 en 500. Vamos a buscar lo que le queda aquí. Sería esto aquí, ¿verdad? Esto sigue ahí. Entonces, the disease can be bla bla bla. Ok. What population screening for carriers is considered. Entonces, what is the carrier frequency? Entonces, ¿cuál es eso? ¿Qué es eso? Carrier frequency. Aníbal. ¿Qué es eso? Carrier frequency. Sí. Mm, Q solamente. No. No. ¿Qué es Q? Frequency. ¿Qué es Q? No me acuerdo. No me acuerdo, loco. Frecuencia nada más de la población. ¿Frecuencia de qué? Brother, pero ese tema estaba para discutir hoy y hacer la pregunta, brother, ¿qué fue? Loco, yo no hice la pregunta. ¿Tú No no la hiciste hice. la pregunta? No estamos en No. nada. Así no estamos en nada, mi brother. Pero yo lo dije al inicio. No, pero no tiene que ver que tú lo digas. O si tú estás bien, no lo hagas, pero estudia aunque sea para que cuando tengamos la discusión le saque provecho. Entonces, carrier frequency, y lo acabamos de decir ahorita, es 2PQ. Es 2PQ. Entonces, te dan Q square, te están pidiendo 2PQ, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dime, Javier, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para hacer ese ejercicio?
¿Cuál es el siguiente paso? Sacar la raíz Sacarle la raíz cuadrada. cuadrada a 1 entre 500. Bien. 1 entre... Oh, espérate. 500, ¿verdad? Vamos a sacar el square root. Y sería 22.3. Vamos a ponerlo así. Entonces Q, ¿verdad? Sería 1 entre 22.3. Para yo despejarla. Eso fue lo que hicimos. Le sacamos la raíz cuadrada a esto. Y es esto. Ahí despejamos Q. Entonces, ¿qué sigue? Ahora, para yo sacar, ¿qué sigue? Vamos a decir que P es 1. Entonces empezamos a P is multiplicar equal to 1. Entonces, 2 mira que, por... ¿tú crees que P sea igual a 1 en ese caso? Dime, ¿qué tú crees? ¿Tú no crees que eso como que está muy común? Ese alelo. Para que P sea igual a 1, vamos a ver. Eh, Igualarlo, en este caso, si tú te fijas, mira ese denominador. O sea, es un número que está de 2 dígitos. Ustedes deben de considerar, bueno, P tal vez no sea igual a 1 aquí, no sea la mejor aproximación. Entonces, no lo vamos a igualar a 1 en este caso, porque eso es relativamente Ok. común. Entonces, el alelo normal no realmente no va a ser eso. Si nosotros lo sacamos, déjame tomar el valor, sacar el valor que tenía, espérate. Sería, bueno, 1/22.3 sería 0.044. O sea, lo estoy pasando a decimal. 0.044. Eso sería Q. Entonces, si eso yo le resto 1, o sea, 1 menos eso, 1 menos 0.044, me va a dar 0.95. ¿Tú ves? Me va a dar 0.95. ¿Qué? 95.6. Entonces no es igual a 1. Eso viene siendo 95%, ¿verdad? No es igual a 1. Esto viene siendo casi Pero está 5%. chulo esa aclaración. Claro. Está Porque chulo esa que, aclaración de que cuando vemos un número así, no lo redondemos así como que es una ley, de que, redondealo a 1. exacto. Es lo usual redondearlo a 1. Ok, Eso yo se está lo chulo. expliqué. Es usual porque las enfermedades son enfermedades autosómicas recesivas son raras, son relativamente raras. Entonces, esa frecuencia de ese alelo en la población usualmente es bajita, sumamente baja. Entonces, P, que es el alelo normal, usualmente es casi 1, porque es lo más común. Entonces, en ese caso sí podemos hacer la aproximación de llevarlo a 1. Pero en este caso en particular, en esta población, mira que es más frecuente. Entonces, si los llevamos a los porcentajes, fíjate que esto es 95, esto no es 1. Esto no es casi 100%, esto es 95. Entonces, vamos, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos P, este es Q, ¿verdad? Tenemos Q, tenemos P, sería multiplicarlo. Sería 2 por, entonces, eso por 2 por 0.044 me da 0.84. 0.084. ¿Qué sería eso? 8%, ¿verdad? 8%. Entonces vamos a ver qué se aproxima más a mi 8%. Bueno, Míralo ahí. 8.5. Esta es la respuesta. ok. Bien.
¿Te dio esa? No, porque yo lo había aproximado, o sea, yo lo había aproximado Lo aproximaste a a uno. uno y me dio Ajá. la B. O sea, estuve lejísimo. Ok. Cuando yo la hice, yo lo había aproximado a uno. Sí, me dio la B. Pero yo, no, pero ni aproximándolo a uno te va a dar la B. Vamos a ver, vamos a hacerlo con uno. Pues yo ni sé cómo, No, pero no, vamos a ni ver tu sé cómo me error. dio eso entonces. Vamos a ver el error porque de los errores se aprenden. Entonces, Está heavy. se cerró todo. Ok, vamos a ver tu error. Tenemos aquí, tú tienes eso, 0.044. Q es igual a eso. Entonces sería cuestión de multiplicar 2 por esto. Y ya, ¿verdad? Porque P igual a uno, no hay que multiplicarlo por eso. Entonces, 2 por 0.044. Eso te da 0.08. O sea que no puede ser. Hasta aproximando a la uno, mira, Sí. que te da No ocho sé, por ciento. sí, no sé qué hice mal ahí entonces. Yo lo hice en la clínica eso, pues. Esos papeles tienen que andar por ahí. LOL. Tato. Pero, bueno, Pero está heavy, lo voy a tomar en cuenta. si tú lo revisas, si tú encuentras los papeles donde tú lo hiciste, tú lo revisas para ver cuál fue tu error, para que lo identifiques el error. Pero mira que hasta aproximándolo a uno te da 8%. Entonces, hasta aproximándolo a uno, tú Sí. hubiese dicho, bueno, pues este es el que más se parece. Y es así, señores. Las respuestas usualmente van a ser así. Fíjense que están muy separadas una de las otras. 0.10, 0.20, 2.25. Eso es a propósito. Y así mismo le va a salir en el examen. Las respuestas no son para que ustedes den de que no te van a poner respuesta de que 0, 8.6, 8.7, 8.4. No te van a poner eso en la respuesta. Te van a poner respuestas así, bien separadas, para que si ustedes hacen ese tipo de truquito, por así decirlo, como el caso de aproximarlo a uno, como quiera ustedes pueden llegar a la respuesta correcta. Porque el examen no es un examen de aritmética. Es sencillamente para ver si ustedes saben los conceptos. Bien, entonces no es matemática lo que lo están testeando. Entonces ustedes, aunque hagan eso, lo aproximen a uno siempre, probablemente siempre tengan la respuesta. Bien, en el caso improbable de que no sea así, en el caso improbable de que no sea así, entonces ahí ustedes dicen, bueno, pues déjame no aproximarlo a uno para que me dé una respuesta más específica. Y ustedes lo hacen como lo desarrollamos así, para que le dé una respuesta más específica y lleguen a la respuesta correcta. Entonces teníamos esta, yo creo que esta, yo le dije esa, la 11 iba. Sí, yo creo que sí. Bueno, esa Ahí volamos yo a la la 16. leí, yo la leí, pero esa no, Ah, esa no no, iba. la 11 pues yo no la entiendo. No, esa no iba porque que no hablamos de eso, no hablamos de recombinant fraction, de inversiones, no hablamos de eso, esa no iba, esa fue un error. Entonces, y eso no es tan relevante realmente. Entonces sería la 16 la que falta, ¿verdad? Y esta es relativamente fácil. Entonces, ok, Aníbal, ¿qué me están dando? ¿Qué dato me están dando ahí? Q square. Q square. Ok, me están dando Q square. ¿Por qué? Porque te están dando la frecuencia de la fenilketonuria, que es 1 entre 10.000. Ok, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me están dando? O sea, para que sea Q square. ¿Por qué es que es Q square eso? ¿Tú te refieres exactamente a que es por el tipo de enfermedad autosómica recesiva?
porque me están dando. O porque llega a 10.000. ¿O tú te refieres a eso? No tiene que ver con que llegue a 10.000. O sea, porque sí, tiene que ver con que sea autosómica recesiva en este caso. Pero ¿por qué es que decimos que ese dato que me están dando ahí? Porque me están dando que la frecuencia of the autosomal recessive disease fenilketonuria, o sea, te están diciendo la frecuencia de fenilcetonuria. La frecuencia de fenilcetonuria es 1 en 10.000. Eso que se llama prevalencia de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, Sí. para que tú tengas la enfermedad, en este caso, una enfermedad autosómica recesiva, tú necesitas tener los dos alelos afectados, que es Q square. Esa es la razón. Entonces, Q square es Ok. 1 en 10.000. Ok. Entonces, ¿cuál es el carrier frequency? Es 2PQ. Entonces, ¿qué sería, según lo que vimos ahora, Aníbal? ¿Qué sería el siguiente paso para yo sacar esto? Acá la raíz cuadrada de la fracción, 1 entre 10.000. Ok, eso sería. Entonces, Eso Q sería, ¿cuánto sería, será? yo lo hago, está bien, dímelo paso y yo lo hago, tranquilo. Que eso es poner números en una calculadora, eso no. Entonces, mira, ahí, sería 10.000, sería 100. Bien, por la raíz cuadrada de 10.000 es 100, es 1 entre 100, ¿verdad? Porque le estamos sacando la raíz cuadrada a esto, completo. Entonces sería Entonces, 1 entre multiplicar 100. ahora. A ver, a multiplicar entonces. Pero en este caso, entonces, pi. En este caso, ¿tú crees que P sea igual a 1, más o menos? Es 1 sobre 100, 1 de cada 100 alelos en la población. Hay un 0.01 o sea, el porcentaje del alelo en la población es 0.01. Entonces, yo creo que se aproxima mucho a 1, porque me da 0.99, o sea, casi 1. Entonces se pone 0.99. Podríamos ponerlo o podríamos aproximarlo a 1, no hace mucha diferencia en este caso. Pone un 1. Ok, entonces P es igual a 1, vamos a aproximarlo. Entonces sería, ¿verdad? Multiplicar 2 ¿por qué? 1. 1 entre 50, 1 1 entre entre 100, 50. que Ajá. eso va a ser 2 entre 100, ¿verdad? Y si lo simplificamos, va a ser 1 entre 50. Entonces, esa es la respuesta. Mírala ahí. 1 entre 50. Ya, eso es. Por ejemplo, aquí en el pi, que tú pones 1 sobre 100. O sea, siempre yo voy a tratar de poner el pi, que en este caso es 1, y que casi siempre será igual a 1, sobre el resultado de la raíz cuadrada de Q. Espérate. ¿Tú piensas que SP es eso que está ahí? Yes. No. No, eso es esto. Ese es Q, porque mira qué fue lo que hicimos. Ah, coño, sí, Eh, yes. tranquilo, mira qué fue lo que hicimos. Dijimos 2, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Multiplicando todo eso. 2 por P Yes. por Q. Bien, entonces, ¿qué pasa? 2 por 1, que es P, eso fue lo que hicimos, Es igual. por 1 sobre 100. Ya, es que tú lo simplificaste. Ya, ya. Yo, obvio, poner eso porque todo lo que yo multiplique por 1 va a ser igual a 1, ¿verdad que sí? Entonces yo Bien. digo 2 por 1 sobre 100. Y eso Entonces, va 2 igual por a 1 es 2 2 sobre 100 y entre la 100 y mitad, lo simplifico. ya. Y ya. Ah, no, pues ya. Bien, esa es la Seis. respuesta. Ok, Y ok. Si Entonces, quieren aprender más sobre Handling Weber, suscríbanse a nuestro canal, en su canal favorito, Tutorías con Fran. siguiente capítulo hablaremos. no, el capítulo no se ha acabado, vamos a seguir.
Entonces, señores, eso era la pregunta de Hardy Weyven que vamos a discutir. Y ya, entonces vamos a continuar con la diapositiva. Entonces, no, ¿dónde Es raro ver tú haciendo tanta diapositiva. No te dio cáncer, loco. No, brother. Eso es que eso es viejo. Eso es un viejito. Eso ya. Es que yo nada más lo Ah, tengo que hacer una sola vez. sí, sí, yo sé. Entonces, yo lo que hago que yo obviamente yo la reviso y veo si hay algo nuevo y vaina y la pongo. Entonces, nada, pues te toca a ti hablar ahora de cistinuria. Dale para allá. Oh, un chin, por ejemplo. Bueno, la cistinuria se caracteriza por un defecto que es hereditario, autosómico recesivo, de los túbulos contoneados proximal. Y también tiene un efecto en el intestino, cuando se O transporta sea, los... se encuentran en el túbulo contenido proximal y en el intestino. Ajá, ajá. En el transporte de los aminoácidos específicamente. ¿Cuáles? Entonces, ¿Cuáles? oh, hay una mnemotecnia muy chula ahí en Force que se llama cola. Y, Ajá. ajá, entonces, cola, C de cistina, la O de ornitina, L de lisina y la A de arginina. Cola. Ajá. Entonces, ¿qué más? El de los genes que se afectan, que son mutados, está el SCL, si no me equivoco, 3A1 y el SCL7A9, si no Ok. me recuerdo. Si está, ajá. Entonces, la cistina está formada por está conectada con un enlace disulfuro a dos cisteínas, que es cis, se expresa así, se escribe así, cis, en el first Ujú. shape. Y entonces, eso va a provocar el exceso de cisteína en la orina, que Dice. esto sucede cuando no se reabsorbe, que lo normal es que tiene que reabsorberse en los túbulos contorneados, ¿verdad? Ujú. Ajá. Entonces, eso provoca las stones, las piedras, exacto, que son de forma hexagonal porque son de cistina, y eso se ve así mismo en una imagen. Ujú. Entonces, eh, ¿En ya qué, lo que en el qué pH, tratamiento, eso es lo que se... en qué pH se precipitan? Demonios, debe ser un pH ácido, loco. En un pH ácido, así mismo. Exacto, Entonces, debe ser en un pH ácido se precipitan. ¿Qué forma tienen los cálculos? hexagonal, que se forma un No, hexágono así. esos son la piedra. Los Ah, no sé. cálculos. O sea, eso es a nivel microscópico que tú vas a ver eso. Esas piedritas Exacto. así. Pero a nivel renal, ellos producen un tipo de precipitación característica. Eh, no sé, no sé. El, el, el Stackhorn, igual que los cálculos El de estrubito, Struvita, igual que los cálculos de Struvita, Ok. ellos también forman Stackhorn. Bien, el cálculo del tipo Stackhorn es un cálculo que abarca el parénquima, o sea, toda la vía excretora del riñón. Vamos a ver uno, Stackhorn Calculus. Ahí. yo creo que no era por estrubito, por lo urasa positivo, creo que. Ajá, positive urease. Entonces, mira, no, este también, la cistinuria también lo produce. Entonces, miren, está con cálculo, o sea, toma la forma de todo el sistema excretor, o sea, Coño, eso sí es los grande. cálices menores, la pelvis renal, mira ahí parte del uréter proximal. Bien, Diablo, pero mira cómo se ve eso, un corte transversal. Se ve fatal. Mierda. sí, bien grande. Entonces, ¿qué más tenemos?
de aquí. En el tratamiento, citrato de potasio se utiliza, eh, acetazolamida, también quelantes, agentes quelantes, por ejemplo penicilamina. Ok, tú mencionaste varias cosas. Potassium citrate, mencionaste acetazolamida, ok, mencionaste penicillamine. ¿Qué es lo que hace cada una de esas cosas y por qué se utilizarían aquí? Bueno, loco. Bueno, loco. Todo eso Yo tiene que pienso ver. que Ajá, Bueno, alcalinización de la, o sea, hace que la, que la orina se ponga más alcalina. exacto. Ya. Yeah. Eso es. Mira, el potassium citrate, eso alcaliniza la orina. Eso, me parece que eso se Ya. metaboliza a Perfecto. bicarb. Eso, eventualmente. Eso se metaboliza a bicarb. El acetazolamine, ustedes saben que eso bloquea la reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo contorno proximal. Es un inhibidor de la anhidrasa la carbónica. anidrasa carbónica, ¿no? Entonces, sí, de la anhidrasa carbónica. Entonces, eso también, como no se reabsorbe, el bicarbonato se queda en la orina y la alcaliniza. ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con alcalinizar la orina. Ya la penicilamina, ya un quelante per se une a la cistina. También dentro del tratamiento tenemos una dieta baja en cysteine, ¿verdad? En cysteine, porque es la cysteine que forma Sí. los cysteine Metionina. cálculos. Exacto, en cysteine y en methionine, ¿verdad? Porque la methionine vimos que por la cystathionine synthase eventualmente queda en cisteína, va a cisteína. Ok. Entonces, una dieta baja en metionina también. Hidratación también Eso, especificada. eso en toda la nefrolitiasis, la Oye, hidratación. El diagnóstico, el Cyanide Nitroprusside Test, esto se le da ese compuesto y lo que hace es que la orina se pone un color morado. Bien, eso también se utiliza de prueba diagnóstica. Entonces ya, eso es cistinuria, esencialmente. Bien, cuando eso cortitico ahí, uno dice, ya, sale una pregunta de eso, maté. sí, eso tiene cosas características, bien características. Entonces, bien. Ok, vamos con glycogenesis and glycogenolysis. Glycogenesis and glycogenolysis. Hay que ver esto. Déjame ponerlo más grande. Déjame tomarlo de aquí. Pues yo lo voy a sacar del libro para ponerlo grandísimo eso, para verlo mejor. Míralo aquí. Eh, Porque vamos a ver cómo es que funciona eh, esta regulación de la glucogénesis y la glucogenólisis. Entonces, ok. Entonces tenemos aquí, señores, que esta es la regulación para que el proceso solamente ocurra un solo proceso, o ocurra una síntesis de glucógeno, o ocurra una degradación de glucógeno. La enzima principal, la enzima esencial para la síntesis de glucógeno es la glucógeno sintasa. Bastante eh, fácil el nombre de recordar, sintetiza glucógeno, ¿verdad? Y la glucógeno fosforilasa lo convierte en glucógeno y lo convierte en glucosa. O sea, toma el glucógeno y saca glucosa del glucógeno, que veremos ya la estructura, cómo se forma del glucógeno ahora a continuación. Pero entonces la regulación ocurre de la siguiente manera. Fíjense, cuando estamos en un fed state, ¿verdad? Cuando hay
insulina, estamos en un fed state, y la insulina va a estimular directamente la glucógeno sintasa y también va a estimular la protein phosphatase. La insulina estimula la protein phosphatase, que eso es una enzima que desfosforila la glucógeno sintasa. La desfosforila. Entonces, la glucógeno sintasa tiene la siguiente característica. O sea, cuando ella está fosforilada, ella está inactiva. Bien, cuando está fosforilada, está inactiva. Por ende, la protein phosphatase le quita la fosforilación y la activa la enzima. La activa. Bien, entonces eso es lo que pasa en cuando consumimos, cuando estamos en un fed state. Entonces fíjense de este lado qué sucede. Esto ya sería lo contrario. Esto ya sería en un fasting state. Estamos en ayuno. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos dos hormonas principales, glucagón, tenemos epinefrina también. Se libera en fasting state. Todas las hormonas contrarreguladoras, ¿verdad? Se elevan en un fasting state. Entonces la epinefrina actúa sobre sus receptores beta, el glucagón actúa sobre su receptor de glucagón, y aquí ocurre un mecanismo de señalización. Bien, un mecanismo de segundo mensajero. Esto es lo siguiente. Vamos a detallar un poquito más. Vamos a hablar de eso ahora, de ese mecanismo de segundo mensajero, porque van a haber muchos mecanismos a partir de ahora que van a depender de esos mecanismos de segundo mensajero. Entonces vamos a hablar de este por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que tenemos es que el glucagón se está uniendo al receptor de glucagón, el glucagón receptor. Ese receptor es lo que se denomina un GPCR. Eso significa G-Protein Coupled Receptor, receptor acoplado a proteína G. Bien, cuando todos los receptores que son acoplados a proteína G son receptores que se encuentran en la membrana y tienen 7 dominios, o sea, La proteína serpentina. 7 dominios transmembranales, que eso es que la estructura proteica atraviesa la membrana 7 veces. Déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería hasta ahí. Este no iría. Entonces sería hasta ahí. Entonces cuando ustedes le hablen de un receptor que tiene 7 dominios transmembrana, piensen en que es un GPCR, es un receptor acoplado a proteína G. Y esos receptores pueden ser muchos. Todo lo que ustedes van a ver que activa el sistema de proteína G, todos son estos, son receptores acoplados a proteína G. Entonces lo que va a pasar que cuando el glucagón se une aquí, ¿verdad? Esto está acoplado a la proteína G, que tiene esas 3 unidades, alfa, beta, gamma. Entonces, cuando se une el glucagón, esta subunidad alfa se mueve. Bien, se activa. Lo que sucede es que ella ahora tiene GTP activo, se activa. Y ella va a esta subunidad alfa va a hacer diferentes funciones dependiendo del tipo de proteína G que sea. Hay proteína GS y proteína GI y proteína GQ. La GQ la veremos más adelante. Vamos a enfocarnos en estas dos por ahora, para entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa subunidad alfa va a estimular a la adenilato ciclasa, adenylate cyclase. Si esta proteína G es una proteína GS, pues esa
subunidad alfa la va a estimular a la adenilatoxiclasa. Si es una proteína GI, entonces esa subunidad alfa va a inhibir la adenilatoxiclasa. Depende de qué tipo de proteína G sea. S es de estimulante y I de inhibidora. Bien. Stimulating and inhibiting. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? El adenylate cyclase va a tomar ATP. Acuérdense del LAC operon, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Va a tomar ATP y va a producir cyclic AMP cíclico. Bien, el AMP cíclico, entonces, ¿qué va a hacer el AMP cíclico? Va a estimular a la protein kinase a la proteína quinasa A, principalmente. Entonces, esta proteína es una quinasa, ¿verdad? ¿Qué hacen las quinasas? ¿Qué función tienen las Agregan quinasas? grupo fosfato. Agregan grupo fosfato. Excelente. Entonces, eso es lo que ella va a hacer, agregarle grupo fosfato a las proteínas para modificar su función. Entonces, eso es lo que tenemos aquí que pasa. Eso es lo que tenemos aquí. Receptor de glucagón y el receptor de beta receptor de la epinefrina son ambos acoplados a proteínas GS. Fíjense que están estimulando la adenilatoxiclasa. Entonces ellos están creando cyclic AMP y eventualmente estamos estimulando el protein kinase A. Entonces, ¿qué está haciendo el protein quinasa A? Lo único que hace una quinasa, fosforilar. Ahora, el efecto de la fosforilación depende de la enzima. O sea, hay enzimas que tú las fosforilas y se estimulan. Y hay otras que tú las fosforilas y se inhiben. Bien, eso depende de la enzima. La proteína quinasa A solamente fosforila. Bien, entonces fíjense en este caso le está diciendo que la proteína quinasa A estimula a la glycogen phosphorylase kinase. O sea que esta enzima cuando se fosforila está activada. Entonces, la glycogen phosphorylase kinase es una quinasa también. Entonces, ¿eso qué significa eso? Que fosforila también. Entonces, miren el nombre de la enzima, glycogen phosphorylase kinase, la quinasa de la glucógeno fosforilasa. Entonces, ella lo que va a hacer es fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Esta enzima va a fosforilar a esta. Entonces, fíjense cómo es que se da la regulación. Cuando hay insulina, la insulina va a estimular a la glucógeno sintasa, pero va a estimular también a la proteína fosfatasa. ¿Qué hacen la fosfatasa? Remover grupos fosfato. Entonces, ella va a remover el grupo fosfato de la glucógeno sintasa que la está inactivando y la va a activar. Eso ocurre cuando hay insulina. Y esta proteína fosfatasa va a remover ese grupo fosfato de la glucógeno fosforilasa quinasa y la va a inactivar. De ese modo, cuando hay insulina, la glucógeno sintasa está activada y la glucógeno fosforilasa, la glucógeno sintasa está activada y la glucógeno fosforilasa está inactivada. Es el efecto neto que va a producir. Cuando hay glucagón y epinefrina, ¿qué va a pasar? La fosforilasa quinasa, esto acá, va a estar fosforilado y va a estar activado y por ende va a haber una activación de la glucógeno fosforilasa, pero fíjense también que hace la proteína quinasa A de este lado. La proteína quinasa A fosforila a la glucógeno sintasa. De esa manera la inactiva. Entonces, cuando hay glucagón y epinefrina, la glucógeno sintasa va a estar inactivada y la glucógeno fosforilasa va a estar activada. Entonces, de esa manera no ocurren ambos procesos al mismo tiempo. O hay síntesis de glucógeno o hay degradación de glucógeno. Bien, es uno de los dos. Siempre es así. Ustedes no se han dado cuenta que siempre es así, porque este tipo de procesos no pueden ocurrir al mismo tiempo.
no puede haber un ciclo, un futile cycling, no pueden ocurrir de manera fútil, o sea, que una enzima sintetice y que la otra degrade, eso no es biológicamente eficiente. Entonces, tiene que ocurrir uno solo. Entonces, fíjense acá también, esto es con relación al calcio. Esto es con relación al calcio. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Sucede lo siguiente. Vamos a hablar ahora del GQ. Ya con eso, nosotros, ya ustedes van a saber cuando yo le hable de segundo mensajero, porque es que lo vamos a ver mucho. O sea, lo vamos a ver a partir de ahora. Eso va a aparecer muchísimo en fisiología y yo necesito ya que ustedes entiendan desde ahora cuando una proteína, cuando un receptor tiene GQ o tiene GI, GS, para así yo no tener, para que así ya ustedes entiendan de lo que les estamos hablando. Entonces, el GQ, o sea, todo esto hasta este punto es igual. Todo esto hasta este punto es igual. Entonces, la único que varía es la subunidad alfa, como yo les mencioné. Esta subunidad alfa va a ser una subunidad alfa Q. Entonces, ¿qué hace esa subunidad alfa Q? Esta no interactúa, no interactúa con la de ciclasa, sino que interactúa con la fosfolipase C. Fosfolipase C. Bien, la fosfolipasa C. Entonces, ¿qué hace esa fosfolipasa? Hay un fosfolípido que se llama bifosfato de fosfatidilinositol, que ella lo va a degradar en dos compuestos, que va a ser diacilglicerol y inositol 3-fosfato. Inositol 3-fosfato. Entonces, el diacilglicerol va a estimular a la proteína quinasa C. Esta es C, ¿verdad? Esta era A. Proteína quinasa C. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. Señores, déjenme tomar esta llamada que es muy importante. Vengo en un momento, lo siento, pero es muy importante. Dame un segundo. ¿Cuánto? ¿Aló? Saludos. Hello. Doctora, deme un momentito que yo estoy dando una clase ahora porque estoy dando tutoría en línea de preparación para los steps y estoy en clase ahora mismo. Pero yo le devuelvo, usted estaría disponible a las 10 pm, que es cuando yo estaría acabando, para llamarla. Ok, discúlpenme, que era una llamada súper importante, pero ya. Ok, entonces me quedé en la proteína quinasa C, o sea, noten la diferencia, ¿verdad? Esta es proteína quinasa C, esta es proteína quinasa A. Esta es estimulada por el CAMP, esta es estimulada por el diacilglicerol. Entonces, eso es lo que hace el diacilglicerol. Vamos a ver qué hace el inositol 3-fosfato. Entonces, lo que va a pasar es que ustedes tienen el retículo endoplásmico liso, aquí, que tiene un receptor de inositol 3-fosfato. Ese receptor está acoplado a un canal de calcio. Entonces, cuando el inositol 3-fosfato se une, de aquí, de retículo endoplásmico liso, se libera calcio.
hacia el citoplasma. Bien, el calcio va a estimular a la PKC, y también el calcio que va a hacer va a unirse a calmodulina, y también a través de la calmodulina va a hacer otras funciones dentro de la célula. Son muchas, dependiendo de la célula. Entonces, esto es lo esencial. Ustedes tienen que dominar esas vías así, paso por paso. Bien, deben de aprenderse esos sistemas de segundo mensajero así, como está. Bien, entonces, volvemos aquí arriba. Fíjense, aquí lo que le está diciendo es, le está dando un resumen. Este receptor alfa, hay receptores alfa, los alfa 1, que están acoplados a proteínas GQ. Entonces, este es el caso. La epinefrina se une acá también a receptores alfa que están acoplados a GQ, y eso eventualmente lleva a liberación de calcio, como ustedes ven aquí. Entonces, esa liberación de calcio se va a unir a la calmodulina. ¿Y qué va a pasar? Y también miren, el calcio directamente estimula la glycogen phosphorylase kinase, y esto me va a estimular la glucógeno fosforilasa, y la va a fosforilar y la va a activar. Entonces, fíjense en esto que le mencionan aquí. Hay calcio que se libera en la contracción muscular normal. Para que haya contracción muscular, debe de haber liberación de calcio para que la actina y la miosina se unan, ¿verdad que sí? La troponina, el calcio se une a la troponina mueve la tropomiosina, y así la actina se une. Entonces, así la miosina, perdón, se une a la actina. Entonces, el punto es que durante la contracción muscular hay liberación de calcio al citoplasma. Entonces, ese calcio que se libera al citoplasma también se une a la calmodulina y me estimula la glucógeno fosforilasa. Entonces, eso tiene sentido, ¿verdad? Si estamos en actividad muscular, si estamos realizando ejercicio en actividad muscular, hay liberación de calcio, y el calcio me está estimulando la glucógeno fosforilasa para que convierta glucógeno en glucosa, y esa glucosa me dé energía que necesito para la actividad muscular. ¿Entienden? Tiene sentido. ¿Lo entienden? Yes. Sí. Dios. Ok. Sí, señor. Entonces, ¿entendimos la regulación? Yes. Muy Sí. bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Tenemos acá el PowerPoint aquí. Entonces, aquí tenemos la, el proceso de síntesis y de degradación del glucógeno, la glucogenólisis. Entonces, vamos también a eso, a verlo más grande de aquí, directamente de aquí, para explicarlo en detalle. Entonces, fíjense lo siguiente. Ustedes tienen glucosa aquí. La glucosa normalmente, vamos a asumir que estamos en un fed state. Estamos fed. Hay estimulación de la glycogen síntese. Está estimulada. La glucógeno fosforilasa está inhibida. Hay insulina. Entonces, está entrando la glucosa a la célula, la vía glucolítica está estimulada, ¿verdad? ¿Cuál es la principal enzima reguladora de la vía glucolítica? La fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa, bien. La fosfofructoquinasa 1. Y va a estar estimulada porque ya ahora hay insulina. La insulina está estimulando la PFK2. Entonces hay fructosa 2,6 bifosfato. Ok. Entonces glucosa pasa a glucosa 6 fosfato. Glucosa 1 fosfato. UDP glucose. Esta enzima no es relevante. Es por esta enzima UDP glucose
pirofosfórilase, la que genera el UDP glucose. El UDP glucose es lo que utiliza la glycogen synthase para agregar las glucosas entre sí. Bien. La glycogen synthase agrega las glucosas entre sí, formando enlaces alfa 1,4. Bien, alfa 1,4. O sea, en la glucosa tenemos esa estructura, ¿verdad? Y tenemos el carbono número 6 aquí. El carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es un oxígeno aquí. Entonces, es alfa 1,4 entre ese carbono y el carbono 4 de otra glucosa. O sea que se forma, ellos se van a unir entre sí, así. O sea, viene aquí, vendría otra glucosa. Un enlace alfa 1,4. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hace la glycogen synthase. Va agregando esos y formando enlaces alfa 1,4. No forma otros enlaces, solamente esos. Bien, ahora miren esto acá. Ustedes se ven que hay una ramificación aquí de esta estructura principal. Esas ramificaciones, ese enlace de ahí, eso es un enlace alfa 1,6, que es un enlace que se forma entre un carbono número 1 y este carbono número 6 que se encuentra aquí en la glucosa. Entonces, eso crea las ramificaciones. Ok, pues este enlace alfa 1,6 es generado por la enzima ramificante. Eso es lo único que ella hace. Agrega esos enlaces alfa 1,6 y también agrega un pequeño fragmento inicial para que la glucógeno sintasa pueda continuar haciendo la cadena. Hace estas dos cosas. Entonces, ya, eso es glucógeno, señores. Mucha glucosa unida una con otra, formando una estructura ramificada llena de glucosa. Y esa glucosa se encuentra ahí en reservorio para cuando se necesite poderse utilizar. Bien, para sacar glucosas de ahí, de ese gran cúmulo. Eso es glucógeno. Entonces, vamos ahora a sacar la glucosa de ahí. O sea, vamos a hacer glucogenólisis. Entonces, miren cómo la célula puede sacar esa glucosa de aquí, del glucógeno. Lo primero es que usted tiene la glycogen fosforilase. Esa es la única enzima que puede degradarlo, ¿verdad? Entonces, esto va a ocurrir en un fasting state. Y eso va a ocurrir en las primeras 24 horas del fasting state. Toda la glucosa viene del glucógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucógeno fosforilasa va a empezar a degradar todos esos enlaces y a liberar glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? La glucógeno fosforilasa tiene la característica de que no rompe los enlaces alfa 1,6, no los rompe, solamente los alfa 1,4. Entonces, para romper esos enlaces alfa 1,6, necesitamos la enzima desramificante. Y lo que hace esa enzima es que ella toma, miren, ella primero toma un pequeño fragmento de la ramificación. Miren esto aquí y se lo agrega a la cadena principal. Y luego rompe este pequeño enlace alfa 1,6 liberando glucosa. Bien, eso lo hace la enzima desramificante. Miren que ahí hay dos pasos, 5 y 6, pero es la misma enzima. Estos son diferentes subunidades de la misma enzima, debranching enzyme.
Bien. Entonces, ya después de ahí, la glycogen phosphorylase sigue degradando la cadena principal, normal. Entonces, de esa manera, degrado todo el glucógeno a glucosa y, y así puedo suplir las necesidades energéticas ahí en el fasting state. Entonces, ¿todo claro hasta ahora? ¿Entienden cómo es el proceso? Perfecto. Bien. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a ver la patología asociada a esto. Vamos a ver la patología. Entonces, se me pasó decirles, miren esta otra vía. Eso es glucógeno formado, ¿verdad? Hay otra vía que es lisosomal. O sea que en vez de actuar la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante, lo que pasa es que esa vesícula con glucógeno se entra al lisosoma y se degrada todo el glucógeno a través del lisosoma y sale como glucosa. Eso lo hace esta enzima, que es la 1-alfa glucosidasa o también llamada acid maltase. Entonces, esa es otra vía de degradación. Ok, entonces vamos a ver las diferentes fases. Por cierto, esto es importante. Eh, la glucosa del glucógeno sale así, en forma fosforilada, ¿bien? Sale en forma fosforilada. Y después ella tiene que volver a glucosa normal. Y eso sigue esta vía y eventualmente es la glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfatasa, perdón, que degrada ese último, le quita ese grupo fosfato y sale la glucosa libre. De aquí, de aquí, de, el, de ese enlace alfa 1,6 sale también glucosa libre, de ese enlace alfa 1,6. Bien, de ese enlace alfa 1,6 sale glucosa libre. Entonces, eso es importante, señores, eso que le acabo de mencionar. Porque esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, no se encuentra en el músculo. No se encuentra ahí. ¿Y qué significa eso? Que el músculo tiene su glucógeno. El glucógeno está en el músculo y en el hígado, principalmente. Entonces, si no existe esta enzima en el músculo, entonces el músculo no puede contribuir, el glucógeno del músculo no puede contribuir a la glicemia normal. O sea, no puede secretar la glucosa hacia la sangre. ¿Verdad que no? Lo usa Entonces, para él solamente. exactamente. El glucógeno del músculo es para el músculo y ya. El único glucógeno que se secreta a la sangre, o sea, como glucosa, es el hepático. Bien, entonces tengan ese dato, que es importante. Ok, entonces, señores, vamos a ver las enfermedades. Si no hay glucosa 6-fosfatasa, pues toda esa glucosa 6-fosfato se va a acumular en el hígado. Y eso va a producir enfermedad de von Gierke. Produce una hepatomegalia severa. ¿Qué ustedes creen que va a pasar también? Miren, no hay glucosa. Si no puede salir la glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿qué ustedes creen que le va a pasar a ese paciente? Hipoglucemia. Hipoglicemia. Excelente. Hipoglicemia. Eso es otra manifestación clínica. Entonces ya tenemos hepatomegalia, hipoglicemia. Tenemos acumulación de fosfato. Y yo les dije qué pasa cuando se acumula el fosfato dentro de la célula, ¿verdad? Ya se pierde el ATP pasa a ADP, AMP, se degrada, ácido úrico, gota, ¿verdad? Gota. Eso es otra manifestación clínica de von Gierke. Bien, entre otras.
También produce los doll-like features. Doll-like features. Parece un muñeco. Déjame ver. Doll-like faces. Míralo ahí. Doll-like. Bone Gear Disease. Esencialmente son los pómulos que son grandes. Bien, eso en Bone Gear. Mírenlo aquí, miren qué flagrante está ahí. Doll-like features. Ok. Parecía Kiko. Brother, Yo estoy curándome feísimo aquí. Qué sádico, va. loco, tú no tienes perdón de Dios. Oye, en fin. Enfermedad de Von Gierk, señores. Loco, tú me estás haciendo reír. Lo que yo no me quedo reír, como que tú me dices. Coño, que Javier Fresco. Yo casi lo aguantaba, pero yo no me puedo. Loco, tú no me puedes hacer eso así. Tú no me puedes soltar una así en medio de la clase. Está burla. Ya. Vamos a seguir. Entonces, miren. Si no hay vía de degradación lisosomal, ¿qué va a pasar? Se va a acumular el glucógeno también dentro de los órganos. Y eso es lo que ustedes tienen con Pompe disease, con enfermedad de Pompe. Usualmente eso se acumula en el corazón, que es lo más clásico, ¿verdad? Y produce dilated cardiomyopathy. Los pacientes mueren jóvenes por eso. Entonces, eso es la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Cori es la deficiencia. Miren, aquí hay una mnemotecnia con la enzima ramificante y con la desramificante. La mnemotecnia es ABCD. Bastante fácil. Enfermedad de Anderson, enzima ramificante, está deficiente. Y la enfermedad de Cori, la enzima desramificante, es la que está deficiente. Bien, Anderson branching, Cori debranching. No se le puede olvidar con esa mnemotecnia. Entonces, la enfermedad de Cori lo que va a ver es esto. Van a ver muchas limit dextrin. ¿A qué se le llama limit dextrin? A esta estructura de una cadena con ramificaciones que no se pueden eliminar. O sea, una cadena de glucosa con ramificaciones con enlace alfa 1,6. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver. Mucha limit dextrin acumulado en la enfermedad de Cori. Esto también va a producir hepatomegalia y manifestaciones similares a la enfermedad de Von Gierk. Bien. Ok. Entonces tenemos la enfermedad de McCardle. La enfermedad de Una cosa, Franz. Señor. Con Anderson, yo vi que esas ramificaciones, como no tienen branching, No tiene son branch. larguísimas. O sea, no tienen ramificación y vienen siendo bien largas Ajá. en una sola. Y eso tiende a ser tóxico al hígado, por eso tiene que ramificarse obligado. Algo Es- así era que estaban explicando. ok. Excelente. Está interesante eso. Sí, la enfermedad. Y Anderson también, hasta la enfermedad de Anderson también produce hepatomegalia. Secundario a eso. Y es como tú dices, o sea, si no hay ramificaciones, o sea, si esto no ocurre, bueno, pues ustedes van a tener sencillamente la cadena, una cadena sin ramificaciones, y eso así ustedes lo van a identificar. Una cadena larga de glucógeno sin ramificaciones. Entonces, tenemos la deficiencia de la glycogen phosphorylase. Entonces la glycogen phosphorylase es la que degrada normalmente el glucógeno, ¿verdad? Exceptuando las ramificaciones. Entonces, si ustedes tienen una deficiencia de la glycogen phosphorylase muscular, eso se llama enfermedad de
McArdle. Pero si tienen una deficiencia de la glycogen fosfolipase hepática, eso se llama enfermedad de ERS, que también se parece a la de von Gierke. Entonces, en este caso, en la enfermedad de ERS no tienen glucógeno fosforilasa, pues ustedes van a tener glucógeno intacto en el hígado, ¿verdad? Glucógeno intacto, con todas sus ramificaciones, pero no se puede degradar. Ahora bien, enfermedad de McArdle. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando el paciente... Un dato aquí. Ajá. Entonces, en HERS, el glucógeno está intacto, o sea, tiene sus ramificaciones y todas sus cosas, pues no se puede degradar de ahí. Pero entonces en von Gierke no tiene ramificaciones, o sea, está como listo, pero no sale porque no se puede desfosforilar. Ajá. Está heavy. Así mismo es. Así mismito. Eso, qué bueno que tú haces esa aclaración, porque también en von Gierke, ¿verdad? Tú vas a tener el glucógeno intacto también, pero no sale no hay nada con ni la síntesis ni con la degradación del glucógeno. El problema es que la glucosa 6-fosfato no puede salir. La glucosa no sale de la célula. Entonces, buena aclaración. Entonces, la enfermedad de McArdle, señores, es la glycogen fosforilase muscular. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de fibras musculares, ¿verdad? Fibras rápidas, fibras lentas. Las fibras rápidas, que son blancas. Las fast twitch, que son fibras blancas, no tienen mitocondria y hacen trabajo anaerobio principalmente. Trabajan de manera anaerobia. Y esos son fibras musculares de músculos que no se utilizan siempre. Por ejemplo, el bíceps sería un ejemplo de un fast twitch muscle fiber. Un músculo que se utiliza siempre son los músculos de la postura. Por ejemplo, los músculos paraespinales siempre se están contrayendo y por ende siempre necesitan energía. Tienen mitocondria. Entonces, ¿qué lo quiere decir con esto? Que el músculo, usualmente cuando estamos ejercitando, trabaja de manera anaerobia y eso genera lactato. ¿Verdad que sí? Entonces, si ustedes toman una avena y ustedes miden la cantidad de lactato que se produce por el músculo, entonces cuando ustedes, vamos a hacerlo como si fuese un gráfico, sería tiempo y sería lactato aquí. Tiempo, lactato. A medida que pasa el tiempo de ejercicio, el lactato se va elevando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy ejercitándome, la glucosa se está metabolizando de manera anaerobia, o sea que se está metabolizando, el piruvato está entrando a lactato por la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de McArdle? Ustedes tienen deficiencia de la glucógeno fosforilasa muscular. Empiezan ustedes a trabajar, a hacer actividad física. Se va a liberar calcio. El calcio, como vimos, ¿qué va a hacer? Calmodulina. Se une a la calmodulina. Y esto me va a estimular el glycogen phosphorylase kinase, ¿verdad? Y esto me va a estimular a la glycogen phosphorylase. Todo esto es para que se libere glucosa. Y el músculo la puede utilizar, esa glucosa. Porque como vimos, el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el músculo utiliza su glucógeno para sí mismo. Su glucosa para él mismo. Entonces, no hay esta enzima. Por ende, no hay glucosa. No hay glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar con el lactato? Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente. El lactato, no, a través de que pase el tiempo, el lactato se va a quedar así, se va a quedar bajo. Y a eso que se le llama un flattening of the venous lactate curve, lo que dice ahí en first aid,
que hay un aplanamiento de la curva de lactato venoso. Eso es porque no hay glucosa para el músculo y por ende no hay lactato. Bien, si no hay glucosa no hay lactato. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Dígame que sí o no para saber si lo repito o si continúo. ¿Se entendió? Yes. Ok, Sí, señor. ok. Muy bien. Entonces, hay un fenómeno que ocurre en la enfermedad de McArdle. O sea, ¿qué ustedes creen que va a pasar con ese paciente? Cuando empieza ese ejercicio, va a tener muscle crampings, no va a poder hacer ejercicio. Al inicio del ejercicio no lo va a poder hacer. No va a poder hacer ejercicio bien. Porque el músculo está intentando utilizar su propia glucosa y no puede. Pero ¿qué pasa? Hay un fenómeno que se llama second wind fenómeno. O sea, el paciente empieza a hacer ejercicio, tiene mucho muscle crampings, le duele todo, no puede, pero después si sigue intentando hacer ejercicio en ese momento, al pasito, poco a poco, él puede continuar haciendo ejercicio y él va a poder hacer ejercicio después de ahí. Eso se llama second wind fenómeno. Eso es porque hay un aumento del flujo sanguíneo. Cuando ya él empieza a hacer ejercicio, que los músculos se llenan de sangre, en la sangre hay glucosa. Y esa glucosa, entonces el músculo lo que empieza es a utilizar la glucosa de la sangre. Bien, y por ende el paciente, entonces ahí sí puede empezar a hacer ejercicio normalmente. Bien, eso se llama el second wind fenómeno. Entonces, en el caso clínico le van a describir una persona que fue al gimnasio, al principio tuvo muchos muscle crampings, paró, pero luego, al cabo de un tiempo, él pudo completar su sesión de ejercicio normal. Le están describiendo un McArdle clásico. Bien, o se lo pueden describir así, o se lo pueden describir con el venous lactate, como hablamos. Bien. ¿Todo claro? Sí. Ok. Entonces, eso es enfermedad de McArdle. Vamos a continuar. Entonces hablamos ya de glucogénesis, glucogenólisis, de todas las glycogen storage diseases. Ya ustedes saben cómo identificarlo. Entonces, pasamos a los lysosomal storage diseases. ¿Y qué tenemos aquí? Miren, aquí yo no lo voy a detallar mucho porque esto está explícito. Aquí ustedes tienen que saber eso que está ahí en esos cuadros. Tan sencillo como eso. Casi la mayoría de esas cosas no tienen explicación. O Eso sea, de que se acumula y que es deficiente. Y ya. exacto. Hay deficiente una enzima. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen enzimas en los lisosomas que degradan estos diferentes componentes. El GM2 ganglios, y tienen que aprender solo así mismo, GM2, porque ahí eso sí se lo ponen de que GM3, GM, o sea, se lo ponen. Entonces, sí tienen que aprender eso, GM2 ganglios, eh, que Salió Aníbal. se fue. Sí, salió, no sé qué pasó. Nos matamos a Luis y yo aquí. Ok, bueno, pues él tiene que estar, él a lo mejor entra de nuevo. Tiene que ser algo con su internet. Entonces, miren, el GM2 ganglioside va a un lisosoma a degradarse por esa enzima, la exominidasa, pero si el lisosoma no la tiene, la enzima, pues el GM2 ganglioside se acumula y va a producir manifestaciones clínicas. Ya, eso es esa es la fisiopatología. Eso es lo mismo con todas. Ahora bien, ellas tienen manifestaciones clínicas diferentes y ya eso es sencillamente ustedes aprendérselas. Tienen que hacer flashcard con todo eso, con la enzima deficiente, con lo que se acumula, con que si es autosomical recessive o X-linked recessive. Fíjense que la X-linked recessive es Fabry
y Hunter son las X-linked recessive de acá. Ya todas las otras son autosomical recessive. Entonces, aprendérselo ya. O sea, no tengo que por qué explicárselo porque tú no tienes ciencia. Entonces, que si alguna mnemotecnia que yo he utilizado, por ejemplo, Tay-Sach, fíjense que Tay-Sach está dividido por un hyphen, ¿verdad? Una rayita. Entonces, aquí tiene Niemann-Pick. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles enfermedades producen cherry red spots, son las que tienen el hyphen, ¿verdad? Cherry red spots, Niemann-Pick, Tay-Sach. Cherry red, Niemann-Pick y Tay-Sach. ¿No se entendieron? Tienen hyphen. La cherry red spots, la enfermedad tienen hyphen. Bien, eso no se le puede olvidar. ¿Qué diferencia hay con Niemann-Pick? Si ustedes tienen un cherry red spot y tienen hepatomegalia, eso es Niemann-Pick. Si no hay hepatomegalia, es Tay-Sach. Bien. Ya después todo lo otro se lo aprenden igualito. Se lo aprenden igualito. También hay una Pero, para Hunter también. Que ajá. Hunter, Bien, dímelo. Hunter es como un pana como que está de caza, ¿no? Un Entonces como que cazador. un Ajá. cazador. Entonces los cazadores siempre están enojados y Ajá. en Hunter hay una aggressive behavior y Ajá. uno le va por ahí. Entonces el cazador, hay muchas cosas como que con el cazador, en el hunting sí, ¿no? Los cazadores son agresivos. Los cazadores tiran flecha a una X, ¿verdad? X-Link. Imagínense un cazador como con arco y flecha. Como tiran flecha a una X. Entonces X-Link, agresivo. Necesitan buena vista los cazadores, ¿verdad? Corneal clouding sería lo contrario. O sea, los cazadores necesitan buena vista, o sea, que tienen que ver con la vista, esta enfermedad. Entonces, corneal clouding también, ahí ustedes se acuerdan. Entonces, ya después de ahí, apréndanse la enzima, apréndanse lo que se acumula, bla, bla, bla. Ya no hay nada que explicar de aquí. Bien, Sí, señor. ok. Fatty acid metabolism. Vamos a hablar un poquito del metabolismo de los ácidos grasos. Ok. Entonces, tenemos síntesis, tenemos degradación de ácidos grasos. La síntesis se va a dar cuando hay insulina. Cuando hay insulina, ¿verdad? Es que se va a dar la síntesis de los ácidos grasos. Y cuando hay insulina también el tejido adiposo va a tomar ácidos grasos de la circulación. Lo va a tomar de la circulación. Entonces, eso se da. Miren cómo es que ocurre la síntesis. La insulina estimula esta enzima, la acetil-CoA carboxylase. Entonces, del TCA cycle sale el citrato. Entonces, imagínense esa glucólisis. Estamos en presencia de insulina, toda esa glucosa entra a la célula, cruza la glucólisis completa, llega a la mitocondria, o sea, de pyruvate llega a acetil-CoA, eventualmente a citrate, ¿verdad? Por la citrate synthase. Entonces, hay citrato. El citrato, a través de ese shuttle, el citrate shuttle, eventualmente va a producir acetil-CoA en el cytoplasma. Ese acetil-CoA también puede llegar directamente. Ahora bien, ese acetil-CoA, esta enzima, la acetil-CoA carboxylase, una carboxilasa, ¿verdad? Requiere la coenzima biotina, va a sintetizar malonil-CoA.
Bien, entonces, ese malonil-CoA por la fatty acid synthase, la sintasa de ácidos grasos, va a tomar ese malonil-CoA y va a sintetizar ácidos grasos. Bien, va a sintetizar ácidos grasos de diferentes longitudes. Bien, utilizando malonil-CoA como, eh, como su fuente de carbonos para sintetizar estos ácidos grasos. Este proceso requiere NADPH, acuérdense, ¿verdad? Este proceso requiere NADPH para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos, esos fatty acids, eventualmente se van a unir, acuérdense de la vía glucolítica, que el dihidroxiacetona-fosfato, ¿verdad? En la vía glucolítica sucedía lo siguiente, ¿verdad? El fructose 1,6 biphosphate por la aldolase se convertía en dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y eso eran intercambiables por la triose phosphate isomerase. La triose phosphate isomerase. Entonces, de dihidroxiacetona-fosfato pasaba a glicerol 3-fosfato por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacía esta enzima? Esta enzima, esta conversión de DHAP a glicerol 3-fosfato necesitaba NADH, ¿verdad? Necesitaba NADH. Entonces, estamos en fed state, ¿verdad? Estamos en fed state, hay mucho NADH, hay mucha energía, hay mucha glucólisis, mucho carbono. Entonces, miren esos ácidos grasos que se sintetizan, esos fatty acids se van a unir aquí al glicerol de fosfato y se van a convertir en triglicéridos, en triglycerides. Bien, y así es que se sintetizan los triglicéridos de manera sencilla, ¿verdad? Simplificadamente, así es que se sintetizan los triglicéridos. Bien, ya esos triglicéridos se van a secretar en forma de VLDL en el hígado. Entonces, de esa manera que se sintetizan los ácidos grasos, ya lo vimos hasta los triglicéridos, cómo llega eso ahí. También en el tejido adiposo está tomando todos esos triglicéridos que se están sintetizando. O sea, el VLDL, vamos a ver, eso lo veremos a continuación, pero el VLDL que lleva triglicéridos que se sintetizaron en el hígado, piensen en esos triglicéridos todavía, y los kilomicrones que llevan los triglicéridos que se sintetizaron, perdón, que se absorbieron de la dieta, esos triglicéridos de la dieta viajan en los kilomicrones. Estas dos lipoproteínas, por la lipoproteína lipasa, que es estimulada por la insulina también, ellos van a liberar sus triglicéridos hacia el tejido adiposo para que se almacenen ahí en el tejido adiposo. Bien, y así es que esos triglicéridos pasan de ahí del VLDL de los kilomicrones y se almacenan en el tejido adiposo, y todo eso es favorecido por la insulina, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Sí, déjame recapitular algo, a ver si le llegué. A veces, Ok. o sea, uno No, lo sí, sí, entiende. tranquilo, tranquilo. Los triglicéridos que que van a ser sintetizados por la vía que vimos que necesitaba, o sea, la vía que fue prácticamente metabólica por completo, que citrato, después que Anabólica, anabólica. ajá, anabólica, exacto.
y después con la glucólisis, Ujú, todo esto van a ser transportados por la BLDL. que se sintetiza en el hígado. Exacto. Entonces, la que es por la dieta, esos triglicéridos, digamos, que no fue ni que anabólico ni nada de eso, fue que fue por la dieta, eso van a ser transportados por los kilomicrones. Exacto. Sí, sí. Entonces, Ujú. ambos, o sea, tanto de la vía anabólica o de la dieta, por la insulina, ellos se van a liberar el tejido adiposo para almacenarse. Exactamente. La enzima que regula esto es la lipoproteína lipasa, que ella va a degradar, ella va a liberar esos triglicéridos de los VLDL y de los kilomicrones hacia el tejido adiposo para almacenamiento. Bien, ok. Entonces, esa es la síntesis. Ahora vamos a ver la degradación. Bien, ahora en vez de fasting, bueno, en vez de fed state, vamos a fasting, vámonos a ayuna. Vamos ahora a una ayuna prolongada, una ayuna de más de un día de duración, una ayuna de más de un día. Entonces, vamos a sacarlo de allá, de los tejidos adiposos. Ese tejido adiposo tiene triglicéridos, tiene sus triglycerides ahí, que ya vimos cómo llegaron ahí. Entonces, vamos a simplificarlo con la acción de esta hormona, de esta lipasa que se llama Hormone Sensitive Lipase, la lipasa hormonosensible. Esta lipasa lo que va a hacer es que en presencia de, en presencia de epinefrina principalmente, de epinefrina, ella va a liberar esos triglicéridos y lo va a convertir en ácido graso, fatty acids y glicerol. Fatty acids y glicerol. Esos fatty acids van a la circulación, eventualmente a degradarse en energía, para que la célula la utilice como energía. El hígado principalmente utiliza fatty acids como fuente de energía. Ese glicerol va para el hígado. Ese glicerol entra. Vimos cómo salía por glicerol 3-fosfato a síntesis de triglicéridos. Ese glicerol entra por esa misma vía para entrar a gluconeogénesis. Bien, ese glicerol se va a utilizar para gluconeogénesis. Entonces, esos ácidos grasos eventualmente van a llegar a las células para ser degradados. Mírenlo aquí, miren los fatty acids aquí. Entonces, primero se le agrega acetil-CoA. Se le agrega un CoA. Acetil-CoA no, perdón. Coenzyme A se le agrega. Por esta enzima, por la fatty acyl-CoA synthetase. Entonces, tú acabas con fatty acyl-CoA. Entonces, esto hace el carnitine shuttle. Entonces, miren qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa aquí. Eso es, esta es la membrana mitocondrial. Tenemos la membrana mitocondrial externa, tenemos la membrana mitocondrial interna. Esta es la externa, esta es la interna. Entonces, aquí afuera tenemos ese fatty acyl-CoA, ¿verdad? Tenemos ese fatty acyl-CoA. Entonces, tenemos esta enzima que es la carnitine acetyltransferase. Y la que se encuentra en la membrana mitocondrial externa es la CAT1, la carnitine acetyltransferase 1. ¿Qué va a pasar con esta enzima? Ella va a tomar ese fatty acyl-CoA, y le va a agregar ahora carnitina. Carnitin. Bien, carnitina, esto. Carnitin. Se lo va a agregar. Ahora, ese fatty acid con carnitina va a entrar, va a poder entrar. Bien,
eventualmente él va a llegar al membrana mitocondrial interna y ese fatty acid con carnitina o la CAT2, entonces pierde la carnitina se va a perder y él se va a convertir en fatty acid CoA de nuevo. Bien, entonces la carnitina lo que hizo fue permitir la entrada del fatty acid CoA a la matriz mitocondrial. Bien, a la matriz mitocondrial, que es donde se da la lipólisis. ¿Vieron qué fue lo que hizo la carnitina? La carnitina básicamente no sirvió como un transportador. Exactamente. Ella se une, permite que entre a la membrana mitocondrial y después se despega. Entonces, ¿qué dijimos que utilizaba carnitina? Que se trataba con carnitina. La hiperamonemia por ácido valproico, ¿verdad? Yo le dije que el valproic acid hiperamonemia se trataba con carnitina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que el ácido valproico es un ácido graso, es un fatty acid. Entonces, cuando ustedes tienen mucho ácido valproico, que eso me está inhibiendo la síntesis de N-acetilglutamato y por ende me está inhibiendo la carbamide phosphate synthase 1 y por ende que me está produciendo la hiperamonemia. Cuando yo le doy carnitina, yo lo que voy a hacer es que todo ese ácido valproico se degrade por vía mitocondrial porque es un ácido graso. Bien. Entonces por eso que la carnitina es el tratamiento de la hiperamonemia por ácido valproico. Ok. Entonces, el fatty acid CoA, cuando ya se encuentra en la matriz mitocondrial, se va a degradar por acyl CoA dehydrogenases. Mírenlo aquí que dice en plural, deshidrogenasas. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Lo que pasa es que ese fatty acid CoA es un fatty acid que puede ser de distintas cadenas. Puede que tenga 20 carbonos, puede que tenga 16, puede que tenga 14, 12, etc. Puede que tenga 15 o 17. Cualquier cantidad de carbono. ¿Eso que se refiere? Un fatty acid CoA. Entonces, esos ácidos grasos, dependiendo de la cantidad de carbono que tengan, se van a denominar, por ejemplo, de cadena long chain, o van a denominarse middle chain, o van a denominarse eventualmente lo más pequeñito, ¿verdad? 6, 4, small chain. Entonces, para cada uno de esas longitudes de cadena hay una deshidrogenasa, una CoA dehydrogenase. Entonces, hay una long chain acyl CoA dehydrogenase, esa sería la LCAT. Hay una middle chain acyl CoA dehydrogenase, la MCAT, y la small chain acyl CoA dehydrogenase, esa sería la SCAT. Hay diferentes deshidrogenasas. Estas también van a degradar esto, los de cadena impar. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes pueden tener deficiencia de una de esas deshidrogenasas en específico. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si ustedes tienen la deficiencia de la LCAT, esos ácidos grasos de cadena larga no se van a poder degradar y se van a acumular en la sangre. Y ustedes van a ver ácido graso de cadena larga en la sangre. Los ácidos grasos que sean de cadena media van a entrar por aquí y se van a poder degradar. ¿Verdad que sí? No tiene que ver. Van a entrar por acá
y por la MCAD la va a degradar, no importa. Son los de cadena larga que no se van a poder degradar. Y así sucesivamente con el MCAD, con el SCAD. No se van a poder degradar esos ácidos grasos de esas diferentes longitudes de cadenas. Una pregunta. Señor, Los peroxisomas también hablamos como que sí, ujú, ese de una 20, cadena larga. ese 20 que yo puse ahí no fue accidental. Es porque estas deshidrogenasas empiezan con los ácidos grasos de 20 carbono. La LCAD empieza con esos ácidos grasos. Ahora, los ácidos grasos que sean mayores de 20 carbono van a los peroxisomas primero y después de ahí salen de menor de 20 carbono y después entran aquí. Bien. Nítido. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener entonces esa deficiencia enzimática. ¿Y qué me van a producir esa deficiencia enzimática? Hypoketotic hypoglycemia. ¿Por qué me produce eso? Bueno, hay que analizarlo. Hypoketotic. No hay cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos derivan de los ácidos grasos. Entonces, si no hay degradación de ácido graso, hay pocos cuerpos cetónicos. Hypoglycemia. ¿Por qué hipoglicemia? Bueno, estamos en fasting. En fasting, en fasting después de un día, ¿verdad? ¿Qué tenemos en fasting después de un día? Tenemos que el hígado está haciendo gluconeogénesis. El hígado no utiliza glucosa como fuente de energía, utiliza los ácidos grasos. Es a través de estos ácidos grasos que se está liberando acetil-CoA que va al TCA cycle para producir energía. Para yo hacer gluconeogénesis necesito energía porque es un proceso anabólico. Como ustedes vieron, todas esas enzimas, la PEP carboxykinase, todas esas enzimas para allá arriba. Todas estas enzimas necesitan ATP, utilizan ATP. Entonces, si no tengo la capacidad de degradar los ácidos grasos, no tengo la capacidad de degradar los ácidos grasos en el hígado, no voy a tener energía para sintetizar glucosa y voy a tener fasting hypoglycemia. Entonces, cuando ustedes vean un hypoketotic hypoglycemia, eso es deficiencia de la degradación del metabolismo de los ácidos grasos. Bien. Entonces, fíjense acá como también la deficiencia de carnitina va a producir lo mismo, hypoketotic hypoglycemia. Hypoketotic hypoglycemia. Y ese es el porqué. Miren esto aquí. Interesante. El Jamaican Vomiting Disease. Esta fruta que se llama Aki tiene este aminoácido. Se llama hypoglycin. Y esta va a inhibir la fatty-acyl-CoA dehydrogenases, la inhibe. Entonces, eso le va a producir a las personas que consumen el Aki, le van a producir, ¿qué ustedes creen? Hypoketotic hypoglycemia. Y le va a producir muchas manifestaciones abdominales, principalmente, muchas manifestaciones gastrointestinales. Vomiting, náusea, vomiting, dolor gastrointestinal, principalmente. Entonces, con eso concluimos el metabolismo de los ácidos grasos y lo dejamos aquí. Bien. Bien. Está heavy. Sí, señor. Aníbal parece que salió, no está aquí ahora. Bueno, pues nada, pues entonces nosotros mañana ya lo que sería ketone bodies, hablamos de la integración, lipid transport y ya acabamos con metabolismo. Mañana acabamos con metabolismo y empezamos con inmunología. Bien. Está heavy. Está bien, señor. Ok. Que pasen buena noche entonces. Esto igual, hablamos ahorita. Está heavy. Hablamos.